Y ahora voy a presentar a dos personas que quiero y respeto mucho. Son dos personas de esas distintas, ¿eh? Cuando uno tiene equipos y trabaja con equipos, siempre tenés gente que rompe los moldes, rompe absolutamente los moldes. En el caso de Flor Fernández Blanco, Flor, bienvenida. Hola José, ¿cómo estás? Vos entraste a La Nación en 2001. En 2001. Y una carrera que pasó por distintos lados, estuvo por Breaking News, pasó por distintos proyectos, hasta que hoy estás liderando Valor Agregado, la parte de nuestros a fondos. Exactamente. Hace poquito tiempo se lanzó la sección a fondo en la que consolidamos todos aquellos proyectos y aquellas producciones que tienen que ver con valor agregado, con ir un poco más allá de la noticia y hacer ir en profundidad. Y en eso los datos tienen mucho que ver, por eso mi trabajo es totalmente transversal a la redacción y trabajo mucho con el equipo de datos. Para ser transversal a la redacción necesitas ser psicóloga, como es la profesión de Flor Fernández Blanco, que también estudió periodismo en TEA. También está Momi Peralta Ramos. Momi, bienvenida. Gracias. Un placer tenerla. Momi, aparte de ser la cara del periodismo de datos en la Argentina, es el cerebro de este grupo. ¿Cuánta gente forman? Y en realidad somos un equipo que también cruza varias áreas, pero seremos 10 específicamente en data y 8 más en lo que es diseño interactivo, y toda una redacción por proyectos, así que nada, nos sentimos como que es un equipo grande. Las dos son de bajísimo perfil, ¿eh? No, esto fue casi forzado el pedido para que participe, pero hablando de Smart Data, teniendo al mejor equipo de Data Journalism a nivel global. El año pasado tuvimos el honor en La Nación de que alguien, que no seamos nosotros, que los queremos como el mejor del mundo y nos queremos todos como el mejor del mundo, haya dicho que el equipo de La Nación de Argentina, que compitió con 20 medios a nivel global, con The Guardian, con The Economist, haya sido con este reconocimiento. Momi es licenciada en sistemas, tiene un máster en administración de empresas, un posgrado en administración de proyectos, y arrancaste con lanacion.com cuando lanacion.com era un sueño. Sí, a finales de 95... ya se había armado un equipo y yo me sumé ahí, así que lanacion.com, sí. Y después 25 años estamos cumpliendo. Sí. Sí. El primer medio digital también que llegó. Arranquemos, Flor, con proyectos. Tenemos uno de los proyectos que le estamos dando mucha importancia, que es el de testeos en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante? En realidad, uno de los valores más importantes del periodismo de datos tiene que ver con la objetividad que nosotros podemos lograr. Y en tiempos de pandemia es muy importante nuestro trabajo en el sentido de poder aquella masa de grandes volúmenes de datos, transformarlos en información útil y disponible para el lector. Y aquí la objetividad es muy importante porque los datos lo que permiten es que se ubique en un primer plano aquella porción de realidad objetiva que nosotros queremos contar. La fuerza de los datos hace que se supere cualquier ambigüedad o incluso cualquier intento por tergiversar o falsear la realidad. Yendo a un ejemplo concreto sobre COVID y sobre testeos, hace unos meses hubo cierto sector desde la provincia de Buenos Aires, se empezó a señalar que en la ciudad se testeaba menos. Nosotros replicamos esas declaraciones, nos hicimos eco de esa suerte de competencia que empezó a haber entre quién testeaba más y menos, y la realidad es que decidimos ir a los datos y no había a disposición datos del Ministerio de Salud en las bases que se pudieran comparar las jurisdicciones, pero sí vimos que podíamos ir al caso. Por cada paciente se abre un registro y si nosotros íbamos registro por registro veíamos que ahí figuraba el lugar de residencia. Entonces nosotros mismos pudimos construir la base de datos en la que sí pudimos diferenciar entre quienes se testeaban en capital y en provincia de Buenos Aires. Y ahí lo que nos dimos cuenta es que, contrariamente a lo que se decía, en proporción se testeaba más del doble en la ciudad. A mediados de mayo había más o menos 40.000 testeos en la zona del AMBA y había 479 por millón de habitantes, por cada 100.000 habitantes en Cava y 192 en territorio bonaerense, en los municipios del AMBA. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evidencia de los datos
hace que sea incontrastable lo que uno está contando, y en este sentido uno le da herramientas a la audiencia para que no quede indefensa en esta situación de no saber bien qué creer o a quién creer. Sí, sobre todo cuando se construyen relatos, vos decís qué mayor fuerza que el dato, y esto está pasando y mucho, sobre todo en Estados Unidos, pasa y mucho en la Argentina, y en ese contexto, Momi, te quiero preguntar primero el valor que aportan los datos para lo que es un periodismo objetivo, si se puede llamar al periodismo objetivo. Yo creo que a nosotros nos gusta el concepto de decir que hacemos periodismo de datos abiertos. No solo es acercar la evidencia, ya sea la evidencia científica o la evidencia documental, al ciudadano para aumentar, digamos, para lograr la participación ciudadana, los datos como servicio o los datos como o sea, ser usuarios de datos para producir transparencia, para abrirlos hacia otras personas, acercarlos a través de visualizaciones o a través de los documentos abiertos, y especialmente activar el mecanismo de lo que es los pedidos de acceso a la información para que también o sea, no solo el periodismo, sino todos los ciudadanos podamos acceder a eso. Momi, esto que hoy todos abrazamos, ¿cuánto tuvo de remo? Digo, porque hoy todos te hablamos de los datos, te hablamos de los premios, te hablamos que la redacción lo toma, pero digo, ¿cuánto hubo de todo el equipo que evangelizar? Y bueno, en realidad en Argentina desde 2010 empezamos con esto y nos dimos cuenta, lo primero que nos dijeron fue, no, en Argentina no hay datos, no se puede hacer periodismo de datos, pero dijimos, si está el talento, está la gente y está el decreto de acceso a la información pública. Encontramos a una persona especialmente, dos personas, digamos, una que, digamos, trabajaba con nosotros para lo que es automatizar, bajar documentos, ¿no?, públicos y generar inteligencia de datos a través de eso, y que ya estaba en el equipo, y otra persona que realmente creía en que el acceso a la información pública era la clave para que se genere más y más información. Empezamos a hacer pedidos de información pública, ya tenemos, bueno, este año hemos hecho más de 50 pedidos de información pública que nos dan un diferencial, digamos, en lo que son las notas que podemos conseguir. Y bueno, y durante esos años, los primeros 4 años, organizamos nosotros mismos un evento llamado DataFest, donde las ONGs, las universidades y los data scientists podían participar para producir, digamos, distintos prototipos o contenidos usando información pública. Además de eso, hicimos el primer catálogo de datos abiertos en Argentina y lo tuvimos durante 5 años. Por eso, bueno, nos reconocieron como también datos, digamos, que proveíamos datos abiertos. Transformábamos datos públicos que estaban en planillas o en diferentes, no en planillas, sino en PDF, en distintos documentos, y los abríamos para nuestros usuarios. Y bueno, nos fueron creyendo a través de eso, incluso somos muy fanáticos del feedback. Los datos que existen, hay muy buenos datos, hay muchos datos abiertos ya por los gobiernos, pero a veces están incompletos o nadie los usa. O sea, los datos no están vivos si no los usamos. No, y también hay una cuestión en el detrás de escena, porque les hablaba de un equipo de bajo perfil, pero que tiene que ver con abrir puertas que a otros incomodan, porque cuando vos pedís, por ejemplo, declaraciones juradas de tenencias en dólares, pedís declaraciones juradas de funcionarios, y hay que aclararlo, lo han hecho con el gobierno actual, con el macrismo, con el gobierno anterior, y siempre están ahí pidiendo esa apertura de información, y también tratando, Flor, por ejemplo, en el caso de las vacunas, sí, que es otro de los proyectos en los cuales estuvieron trabajando, y vamos compartiendo con la gente también a pantalla repartida de qué se trata. ¿Cuál fue la iniciativa? La iniciativa tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Tratar de ordenarle la información al lector. Nosotros en La Nación no nos olvidamos que nuestro lector, nuestro cliente, cuando nos consume, busca una respuesta, busca que le demos una solución o que le facilitemos el entendimiento de lo que está sucediendo. Se hablaba muchísimo de vacunas, de todos los ensayos que había alrededor del mundo, y la realidad es que no había un lugar en el que se contenga, que se ordene toda esa información. Nosotros pusimos a disposición todos los datos que se conocían de un modo ordenado, de un modo que el lector pudiera
tener en claro qué vacunas había, en qué países se desarrollaban, en qué fase estaban, todo lo necesario para que se arme un mapa, una foto grande de lo que estaba sucediendo y no que en este momento de tanta sobreinformación que termina llevando a la desinformación, nosotros desde los datos pudiéramos darle esas herramientas de nuevo para que no quede indefenso, para que pueda después hacer su propio análisis, su propia navegación dentro de lo que nosotros le proponíamos, pero desde datos concretos, ya analizados, ya puestos en contexto, porque nosotros, obviamente, y esto es importante destacarlo, trabajamos con un equipo de programadores, de analistas de datos, que son los que nos ayudan a ordenar todas esas bases de datos que, por ahí no tanto el caso de vacunas, pero sí trabajamos en general con bases de datos que son inmensas, que a priori son caóticas, inabordables, y nuestro trabajo es justamente ponerlo en contexto, poder transformarlo en información que sea comprensible para nuestras audiencias, y eso sería imposible sin los analistas de datos que trabajan con nosotros, sin los programadores que trabajan con nosotros y sin el equipo de diseño que pone en valor todos los datos que nosotros trabajamos con visualizaciones, interactivos y nuevas narrativas. Totalmente. Ahí nuestro responsable de narrativas digitales, Pablo Loscri, en toda la imagen para hacer, como decía hace un rato Sonia Halfin, lo complejo simple, porque cuando se trata de periodismo de datos muchas veces son temas muy profundos y si no tuvieras esa capa, que también tiene el complemento por ahí de la animación o también la parte de edición de video por parte de Pancho Ferrari, la parte de la edición de textos en el caso de Nico Cassese, pero sobre todo un equipo transversal. Y Momi, te voy a llevar a algo que tiene un poco mi sesgo, porque a mí particularmente es uno de los proyectos que me encanta por vicio profesional, que es el monitor de economía real, que tiene que ver con haber logrado fuentes tradicionales y tratar de que todos los que estamos entendamos la economía. Así es. Ahí lo que estamos haciendo, lo que quisimos hacer fue dar un mejor servicio también al periodista, pero al usuario, al lector. Y con algo que siempre estábamos repitiendo, bueno, el IPC, o sea, datos de INDEC, datos del Banco Central, datos de diferentes cámaras, ¿no? Datos de patentamiento de autos, o sea, datos de empleos. Incluso no solamente también tenemos datos de agro y la idea es incorporar ese dato y después nosotros también lo ofrecemos en formato abierto y como un gráfico interactivo donde no solo uno puede ver el IPC o la inflación de este mes, sino que todo el contexto de toda la historia que ya tenemos ingresada ahí. Entonces, bueno... Inclusive podés personalizar, tenés 50 indicadores, si te interesa ver particularmente en este contexto cómo va la evolución de aquellos sectores estrella o aquellos que son realmente trágicos, los números, como ayer veíamos el PBI que cayó 19,1% en el segundo trimestre, la información está actualizada y como una idea para nuestros 335.000 suscriptores digitales que tengan un beneficio que solo el periodismo de datos nuestro puede dar. Pero no estamos solos. No es solo fuentes tradicionales, trabajamos en comunidad. Así es. Bueno, por ejemplo, ahora trabajamos con la Universidad Nacional de San Martín en el monitor creo que se comentó acá, el monitor de movilidad y con también Telefónica, bueno, Movistar Data. Y también con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para construir todo lo que fue toda una primera etapa de datos todos los días, día por día, municipio por municipio, toda la provincia de Buenos Aires, sacado de sus sitios oficiales, de sus redes sociales y con nosotros actuando como un equipo de chequeo cotidiano. Todos los días también ingresamos datos a mano del Ministerio de Salud y hacemos chequeos y además tenemos automatizada ahora la nueva base, pero... Con ellos, con ONGs, especialmente hemos trabajado mucho con las ONGs de transparencia, bueno, con Poder Ciudadano, con Directorio Legislativo, con ASIG, hemos trabajado con CIPEC, con universidades, con la UCA, con los observatorios, bueno. Sí, todas las entidades. Fíjense, dos proyectos que les comparto. Uno que tiene que ver con la comunidad propiamente, que es el de Varados por el Mundo, con lo que en la jerga se llama crowdsourcing, que es que la gente nos iba contando sus historias, te iban poniendo dónde estaban varados, por qué estaban varados. Ahí lo están viendo con nosotros, que es un drama que afectó a mucha gente. Es un drama que afectó a mucha gente. Apenas había empezado la pandemia, decidimos hacer, a pedido de José del Río, un especial sobre varados en todo el mundo, y lo que sí teníamos eran muchas notas que ya se habían publicado por periodistas y corresponsales del diario,
sobre los distintos casos de personas afectadas alrededor del mundo. Lo que hicimos en aquel entonces fue, además de pedirle a los lectores que nos envíen sus casos, volver a rastrear todos los casos que nosotros habíamos publicado en el diario, volver a recontactarlos para que nos contaran en qué situación estaban. Entonces, lo que pudimos hacer fue un mapeo de todos los países del mundo en los que todavía había argentinos varados, en qué situación estaban, y realmente había situaciones muy dramáticas. Esto también tiene que ver con poder contar y humanizar. A veces se habla de que los datos son fríos. Los datos no son fríos en tanto y en cuanto vos desde las historias los puedas humanizar. Y aquí nos encontrábamos desde médicos que querían volver para poder salvar vidas en su país, en la Argentina, hasta personas que estaban con tratamientos de enfermedades delicadas y no podían regresar. Entonces me parece que más allá de los datos, lo que se termina construyendo también son historias que tienen que ver con personas de carne y hueso, y los datos están detrás sosteniendo esas nuevas narrativas, pero lo que queda en primer plano siempre son las historias. Cuando uno ve todo junto, la verdad que impresiona, y es cuando te da orgullo, ¿no?, de ser parte. Ahora les voy a compartir a ustedes un breve video muy cortito que tiene que ver con un caso multipremiado, que es el caso de Nisman, que es otra de las historias emblemáticas del equipo de Data, otro de los proyectos que realmente vale la pena. Míralo. Ahí está, bueno, ahí a veces falla la máquina, no se preocupen. Son cosas que pasan, pero tenemos el video. Contemos un poco, Momi, ese video, el de Nisman. Bueno, en ese caso también hicimos lo que se llama periodismo colaborativo y crowdsourcing con diferentes ONGs y voluntarios. Nosotros desarrollamos una plataforma que se llama VozData, por la cual podíamos colaborar con diferentes lectores, usuarios de afuera, universidades, ONGs, para poder, en este caso, escuchar las 40.000 escuchas audios que se habían filtrado. Era todo lo que se filtró, absolutamente todo. Todo lo que se filtró que estaba en la denuncia, absolutamente todas las escuchamos durante 2 años, eran 3 años más o menos esas escuchas, pero 2 años nosotros nos llegó a escucharlas terminamos, digamos, agregando a esa investigación aproximadamente 70, 80 audios más que fueron solicitadas después por exhorto desde el Poder Judicial y se adjuntaron a la causa. Acá, bueno, fue un trabajo en equipo muy, muy delicado también porque era bastante difícil reconocer voces y personajes y vinieron distintas universidades a participar, así que pudimos lograrlo, sí. Bueno, y ganó todos los premios. Después se los vamos a compartir también cuando vean todas las plataformas. También está la reconstrucción del ARA San Juan, otro proyecto multipremiado y que demandó, ¿qué, Flor? Demandó un trabajo transversal, claramente. Las nuevas narrativas, en general, la pregunta es, ¿pero cuánto tiempo tardaron? Y la verdad es que ¿se tarda más tiempo? Sí. ¿Es más complejo? Sí. Pero después el resultado que uno ve cuando se logra despegar del texto plano y logra esas piezas dinámicas, esos interactivos, realmente termina siendo muy reconfortante y uno siente que fue un tiempo bien invertido, digamos, porque acá no está solo el periodista, sino que está el analista de datos, está el programador y, como decíamos antes, también todo el equipo de diseño detrás. Entonces es un trabajo que siempre es muy en equipo, absolutamente en equipo, y en el caso específico del ARA San Juan, nosotros, un poco lo que hablábamos antes de poder humanizar las historias, decidimos empezarlo con los mensajes de WhatsApp que se habían intercambiado los tripulantes y sus familiares antes de que empiece el viaje. El trabajo del periodista fue conseguir justamente que los familiares nos den esos mensajes. Después el programador tuvo que hacer que eso funcione. El diseñador armó el dispositivo para que la experiencia sea ver cómo eran los mensajes que se iban mandando, y realmente era fuerte, era ver lo que especialmente había dicho esa persona que en ese momento estaba desaparecida, porque fue antes de que se encontraran. Y la realidad es que después todo el relato
terminó siendo como su hilo conductor a través de los datos de los mensajes navales que había entre el submarino y la base. ¿Qué logramos entonces? Geolocalizar las distintas posiciones del submarino, ir contando qué pasaba en la tripulación, lo reconstruimos y lo podíamos recrear a través de estos mensajes, y desde el equipo interactivo darle este movimiento y esta interactividad que permitía que el lector tuviera una experiencia distinta al consumirlo, una experiencia vívida, ya desmarcándonos, digamos, del relato tradicional. Bueno, en el detrás de escena también hay pensamiento, equipos, dibujan, proyectos ganadores, proyectos perdedores, hay balas que se tiran y por ahí no pegan en el blanco, pero también que otras compensan por lejos lo que ocurre, iniciativas nuevas desde el proyecto Naturaleza que te lleva a descubrir qué, Momi. Bueno, el proyecto Naturaleza yo creo que es un desafío, es un cambio de paradigma para el periodismo, que la naturaleza y el desafío del cambio climático es lo que se viene y que hay que levantar la voz de los científicos de alguna manera diferente, que con eso estamos trabajando en absolutamente todas las secciones, no en una esquina un periodista ambiental, sino en todas las secciones, desde data, pero desde todas las secciones, desde diseño, desde redes sociales. Eso es Proyecto Naturaleza como un desafío, y otro desafío es realmente, igual que logramos demostrar que se podía hacer periodismo de datos y que la transparencia era importante, se iba a instalar y después ya no puede ir hacia atrás, y es algo que tenemos que seguir demandando. Ahora demostrar que la tecnología, las ciencias de datos y la inteligencia artificial van a dar, o sea, nos pueden ayudar a dar pasos realmente a una escala muy diferente, gracias a que los volúmenes de datos están también mucho mayores, digamos. Y para eso también queremos seguir haciendo alianzas, estamos abiertos a seguir haciendo este tipo de trabajos que realmente nos parecen diferenciales, o también destacar trabajos de otros, ¿no? Así que... Admiración profunda por estas dos damas que están aquí, a las que quiero, respeto y que personalmente, como ellas bien dicen, en equipo hacen la diferencia. Nunca hay protagonismos y por eso es un doble placer tenerlas aquí. Vamos a ver qué dice Jeff Bezos, hablando de gente que la vio y la vio antes.